Hemos llegado en nuestro estudio acerca de la iglesia a un versículo muy importante que encontramos en Efesios 1:23, que dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Veamos desde el verso 21, dice, está hablando desde el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sabemos que está hablando de Cristo, pero dice que dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces explica claramente qué es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando pensamos en la palabra plenitud, podemos claramente visualizar algo que no le hace falta nada, la plenitud. Es decir, el porcentaje o el grado de desarrollo al que puede llegar algo o alguien, el punto máximo al que puede llegar. Como sabemos, la palabra tiene muchas expresiones complejas y también palabras que solo el Espíritu Santo puede revelar en nosotros el trasfondo o las dimensiones. Y en este caso, la Escritura está hablando de la iglesia cuando dice la cual es su cuerpo. Y dice del cuerpo de Cristo que es la plenitud de Cristo, cuando se refiere a la plenitud de aquel. Y en este verso 23, ese pronombre aquel está con mayúscula porque se refiere a Cristo. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos que Cristo lo llena todo en todo, pero la iglesia es la plenitud. Y es difícil para la mente natural concebir que la iglesia, que no es una persona en sí, sino que son millones de personas que están viviendo, están funcionando dentro del cuerpo de Cristo como parte de ese organismo viviente en el que cada una de esas personas tiene una función. Y al igual que en un cuerpo hay organismos complejos, el cuerpo pues es en gran manera complejo todo, pero esa complejidad del esqueleto, de los músculos, las venas, arterias, para conformar el cuerpo, los sistemas, los aparatos, todo ese organismo tan complejo está unificado. Y asimismo la iglesia está unificada y debe estar unificada por la cabeza, que es Cristo. Esto es trascendental porque si Cristo no es la cabeza de una iglesia, entonces esa iglesia, ya refiriéndome a ese grupo, realmente no es la plenitud de Cristo, porque esa escritura es clara cuando dice que Dios le dio a Cristo a la iglesia por cabeza. Entonces, si no tiene cabeza, si no está Cristo, el cuerpo realmente no puede vivir, no puede funcionar. Si acaso pudiera vivir un cuerpo sin cabeza, no podría pensar, no podría actuar, porque tampoco podría ver. Los ojos están en la cabeza, la mente o el cerebro está en la cabeza, y el cerebro es el que controla todos los movimientos y las acciones del cuerpo. Y definitivamente, espiritualmente hablando, sin Cristo realmente no hay una iglesia que sea realmente expresión de Cristo. Tal vez hay una iglesia que es expresión de otro personaje, pero no de Cristo, porque la intimidad, la unidad entre Cristo y su iglesia es
es perfecta, es trascendental y sobrenatural. En este sentido podemos hablar de que, por ejemplo, la promesa de Cristo de que sus discípulos, que ahora podemos ser nosotros, harían cosas mayores que las que él hizo, se refería a que en el futuro la iglesia iba a ser infinitamente mayor en número de miembros que como al principio, que fueron 12 o que fueron 500 o que había miles, pero nunca millones como hay actualmente. Y ese cuerpo que está conformado por millones y millones de los que nos hemos convertido a Cristo, de los que hemos sido llamados, en ese sentido podemos ver que se está cumpliendo la palabra de Cristo en relación a que la iglesia está haciendo cosas mayores que las que Cristo hizo. No solo porque está viviendo 2000 años después, cuando la tecnología y todos los adelantos científicos permiten que el evangelio llegue de muchas formas, a través de la radio, de una grabación, no solo a través de la Biblia misma, sino de muchos miles de libros que se han escrito en relación a temas inspirados en la Biblia, y también a través de la internet, ¿verdad? Así que el evangelio está llegando de una forma como nunca antes, hasta el rincón más escondido de la tierra, más alejado. Esto de la plenitud de lo que estamos hablando se refiere a la importancia que para Cristo tiene el hecho de que sea su iglesia la que lleve el mensaje de Él. Cristo mismo no lleva su propio mensaje, la iglesia lleva el mensaje de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo es el que lleva el mensaje, y el mensaje realmente es el que tiene valor. La iglesia es solo un instrumento para que se lleve ese mensaje. Ahora, el mensaje que se lleva es un mensaje trascendental para la vida de aquellos que lo escuchan. Y sabemos, este acto de escuchar es el que genera la fe, porque la escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando la iglesia lleva la palabra de Dios, esa palabra que la iglesia lleva, sea a través de un evangelista, de un anciano, de un diácono, de un miembro común y corriente, pero que es un instrumento del Espíritu Santo, este mensaje entonces provoca el oír, entre comillas, con fe, que es el que permite que aquella persona desarrolle la fe en Cristo y en primer lugar se salve, o sea, se dé el milagro del nuevo nacimiento, se dé el milagro del encuentro con Dios, de la revelación de Dios mismo hacia la persona que está recibiendo a Cristo. En ese sentido, este versículo es muy muy importante. Podemos adelantar allí en Efesios siempre, solo que en el capítulo 4 y verso 12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto viene desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo tiene que estar en un proceso de ser edificado. Y para que este cuerpo esté siendo edificado, el Señor ha dado los ministerios, los 5 ministerios del que habla el verso 11, apóstoles, profetas, etcétera, con un fin. El único fin es de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿para qué los va a perfeccionar? Aquí mismo nos da en el verso 12 la razón: para la obra del ministerio. Ahora, ¿a qué ministerio se refiere esto? Aquí mismo lo dice también: para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13 nos completa toda esta visión de Dios, que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos versos incluyen realmente la visión total de Dios para su iglesia, que realmente es la visión de Dios para la humanidad, para el hombre mismo. Pero depende del hombre, y ha dependido y seguirá dependiendo del hombre, su inclusión dentro de esta visión o su exclusión. Si el hombre actúa con humildad
y da lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre por medio de la palabra de Dios en esta persona la fe que necesita para salvarse, para creer en Cristo, que es, por decirlo así, el requisito para salvarse. La Escritura es clara en Juan cuando dice, el que en Él cree no es condenado. Entonces, el creer viene solamente como consecuencia de una obra milagrosa en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de esa persona que con humildad aceptó el mensaje y que también con fe, por decirlo así, luchó para que ese mensaje tan importante no fuera sacado de su vida, como sabemos que pasa con la obra de Satanás cuando el Señor habla de las semillas, ¿verdad? Y de los diferentes terrenos que vinieron las aves y se comieron las semillas, y también los cardos y los espinos la ahogaron. Y él explica que son los afanes y que también es el mismo diablo que quita la semilla. Entonces, si esta persona que recibió la semilla permite la obra del Espíritu Santo para creer, esta fe se convierte en la fe salvífica que lo salva, valga la redundancia, porque Cristo en esencia es la salvación. La salvación está personificada y es Cristo. Cristo en vosotros, dice la Escritura, la esperanza de gloria. Así que el que recibe a Cristo recibe la esperanza de gloria, recibe la salvación. El perdón también está personificado. El perdón de Dios no es una simple palabra, aunque ya Cristo no es una simple palabra, pero me refiero a que no es simplemente de palabra que Dios perdona, sino que Dios perdona ofreciendo a Cristo, dando a Cristo. Por eso es importantísimo, es trascendental recibir a Cristo, porque al recibir a Cristo se recibe el perdón. Si no se recibe a Cristo, no se recibe el perdón. El perdón es, por decirlo así, está materializado en la persona de Cristo. Y según lo que leemos aquí, que podríamos llamar esto la visión de Dios para la humanidad, está expresada en el verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el objetivo de Dios es llevar al hombre a la estatura de la plenitud de Cristo. Es como realmente lo expresa Romanos, que Cristo esté rodeado de sus hermanos, y sus hermanos no son inferiores, simplemente Él es el unigénito, es el más importante, pero todos los hermanos, como pasa en una familia, el primogénito no es diferente de los demás. Puede ser que no sea el más hermoso, pero tiene el carácter de ser el primogénito. Y en una familia todos los hijos son importantes para los padres, todos son valiosos, ninguno es inferior, ninguno es superior, solamente hay un primogénito que nació primero. Y la Escritura habla de Cristo en Romanos como el unigénito del Padre, pero la visión de Dios es llevar al hombre a esa altura. Pero para que el hombre llegue a esa altura, vemos el proceso, que en primer lugar el hombre pasa a formar parte de la iglesia. Por eso la importancia de la iglesia es trascendental. Si el hombre no pasa a formar parte de la iglesia, no puede entrar a este proceso. Este proceso lo leemos nuevamente en el verso 12, dice que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que es un proceso de perfeccionamiento espiritual o moral de los santos. Y los santos, pues sabemos que no son personas perfectas, somos todos aquellos que hemos sido apartados por Dios para vivir con Él, para conocerle, para amarle, para hacer su voluntad. Podemos decir que una persona que dice que ama a Dios, pero que realmente no tiene a Cristo en su corazón, o sea, no conoce a Dios, no está viviendo en función de Dios, sino viviendo en función de sí mismo, no es santo, es decir, no ha sido apartado. Puede ser que sea una persona moralmente buena o moralmente justa, pero no es santo porque no ha sido apartado. Y entonces esta obra que está haciendo nada menos que Dios mismo, a través de sus ministerios, de los cuales habla en el verso 11, a través de los apóstoles, profetas, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí encontramos este precioso círculo virtuoso, que es que los ministerios que Dios los ha dado, que son hombres,
sirven para perfeccionar a los santos, que el objetivo de que los santos se perfeccionen es para la obra del ministerio, y este ministerio, lo dice en otra escritura, es la reconciliación con Dios. Eso es fundamentalmente el ministerio de la iglesia. Como leíamos, que es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, el ministerio es la reconciliación a través de la palabra de Dios. Entonces, estos santos que se van perfeccionando, entran en determinado momento a cumplir con su ministerio, que es la reconciliación. Fruto de esa reconciliación, fruto de esa predicación, fruto de esa actuación de la iglesia como cuerpo, que está en función de lo que Dios quiere, en función de Dios mismo, y que tiene una proyección hacia el mundo, es nada menos la de alcanzar al mundo para que este mundo se convierta, y al convertirse, es decir, al llegar a Cristo, automáticamente, por la obra de Cristo, esta persona se vuelve santo, no por sus méritos, sino por ser apartado por Dios a través de Cristo, y entonces entra a este círculo virtuoso del que estoy hablando, ya como un santo que va a ser preparado nuevamente por los ministerios apostólico, profético, etcétera, nuevamente para el perfeccionamiento y nuevamente para la obra del ministerio, y este círculo continúa. Porque el objetivo de Dios, como leemos en el verso 13, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Vamos a saltarnos a Colosenses 1:24, y aquí vamos a encontrar un detalle muy importante en la vida cristiana, que es: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nuevamente reitera Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que él como apóstol padece por causa de la iglesia, o sea, de los miembros de la iglesia, que en ese tiempo eran los que habían creído por el ministerio de Pablo. Pero dice Pablo aquí en el verso 24 que cumple él esos padecimientos en su carne, y que es lo que le falta de las aflicciones de Cristo. O sea, como si Cristo todavía siguiera sufriendo aflicciones, pero ya no en su cuerpo directamente, sino a través de los apóstoles, a través de los siervos que de una u otra forma sufren, porque la diferencia entre un miembro, digamos, nominal o normal, o una oveja, y los siervos, es decir, los ministerios que han sido levantados, la diferencia es que son hombres y mujeres que ya no buscan, o no deberían buscar riquezas o fama o una posición en la sociedad, sino que simple y sencillamente están dedicados a la obra del ministerio, es decir, a la salvación de las almas. Están dedicados completamente, como Pablo, que vemos que aunque tuvo una posición importante, una posición pues determinante en su sociedad, ¿verdad? Él era fariseo, tenía dinero, era romano, etcétera. Él todo eso lo dejó, incluso dijo que eso lo tenía por excremento. Para él eso no era importante comparativamente, porque lo que Dios le dio, el llamado de Cristo para él, para que fuera un apóstol, era de un infinito valor comparado con todo lo que él tuvo. Y así estos hombres y mujeres actuales que sí realmente están dedicados a la obra del ministerio, ya sea como apóstoles, como pastores, como profetas, como maestros, si realmente están haciendo su ministerio en función de la voluntad de Dios, de que la gente se vuelva a Dios, se reciba a Cristo, sirva a Dios, etcétera, estos hombres tienen en determinado momento que padecer, porque habla el apóstol Pablo del cumplimiento de los padecimientos de Cristo en su carne. Dice, y cumplo en mi carne. No dice, y cumplo en la carne de Cristo. Dice, y cumplo en mi carne, dice el apóstol, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Porque definitivamente cada vez que un miembro de la iglesia se arrepiente, o sea, se regresa al mundo, regresa al pecado, le da la espalda a Cristo, le da a la iglesia la espalda a la palabra de Dios, endurece su corazón o permite que el enemigo le llene de ideas contrarias o lo induzca al pecado y accede. Cada vez que se resiste también
al redargüimiento del Espíritu y a la obra del Espíritu, está provocando aflicción en Cristo. Y esta aflicción debe sentirla los siervos que están o que deberían estar preocupados por estas personas que en algún momento llegaron a la iglesia, fueron de la iglesia, pero por su inmadurez y por muchas razones, tal vez ajenas a ellos mismos, cayeron, se apartaron. Y si los siervos que se supone deberían estar preocupados por ellos no lo están, o sea, no les importan, se van, nunca más los ven, nunca más los llaman, nunca más se preocupan por ellos, esperando que ellos como ovejas tengan la obligación de buscar al pastor, lo cual no es lógico, porque la verdad es que el pastor es el que busca las ovejas. Ciertamente las ovejas están acostumbradas a estar con el pastor, ya se acercan al pastor, el pastor tiene sus báculos, su vara, pero las ovejas, hablando literalmente, son animalitos que en determinado momento se pueden ir del rebaño, y el pastor, lo dice la escritura, su vida da por las ovejas. O sea, no está esperando el pastor que las ovejas den su vida por él. No, la escritura dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el Señor, que es el pastor de los pastores, dio su vida. Y lógicamente en este plano Pablo demuestra que él también sufre, o sea, en cierta forma da su vida paulatinamente, y es teóricamente lo que debería hacer cada pastor, cada líder o cada siervo que tiene bajo su responsabilidad determinado número de gente, cuidar de esas personas. Cristo dijo en un momento dado que de todas las personas que Dios le había encomendado, le había dado, solo se había perdido Judas, que era el hijo de perdición, pero ya estaba pues sabido que Judas iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? No que Dios lo hubiera determinado para que él traicionara a Cristo, sino que esa fue una decisión de Judas. Se prestó y Satanás lo usó, pero Cristo dijo que solo se había perdido él. Así que esto también en cierta forma es un llamado a los pastores de la gran responsabilidad que tienen, de que no tienen que esperar que la oveja los llame y los busque, porque ellos como pastores saben perfectamente que es su obligación, y que lógicamente en determinado momento tendrán que dar pues un informe, ¿verdad?, a Dios. Vamos a terminar esta segunda parte con Colosenses 2:19, en el que nosotros encontramos ahorita 2:19, aquí mismo adelante dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Leamos el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. O sea, que es como contradictorio, como una actitud de rebeldía, la de aquel o aquellos que no se hacen de la cabeza, que no se sujetan a la cabeza, que es Cristo. Y aquí vemos en el verso 19 que cabeza está escrito con mayúscula porque está hablando de Cristo. Dice, en virtud de quién, o sea, en virtud de Cristo, todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Habría que estudiar más profundamente cuáles son las coyunturas y ligamentos, pero dice que crece con el crecimiento que da Dios. Entonces la única forma de crecer es nutrirse, pero también unirse. O sea que hay ciertas personas que son coyunturas y que son ligamentos, que mantienen unida a la iglesia. Son ministerios. Y digamos, como personas o como grupo de personas que permiten que los miembros de la iglesia estén unidos, porque esa unidad es por la cual Cristo pidió. Recordemos que Él oró, según San Juan, al Padre para que todos sus discípulos, que ahora somos nosotros, fueran uno, como Él, como Cristo, es uno en el Padre. Entonces, esa unidad solo se puede lograr en Cristo, aceptándole como cabeza, pero también dice nutriéndose y uniéndose. Sabemos que la división no es de Dios y que Dios no está formando un club
en el que todos están unidos por un interés mezquino, sino es un cuerpo y en el cuerpo todos accionan para, no para bien propio, sino para lo que la cabeza ha destinado. Y en este caso, las metas, las visiones de Dios son divinas, son altísimas, pero se pueden cumplir siempre y cuando nosotros como cuerpo de la iglesia, como parte del cuerpo de la iglesia, estemos unidos, nos estemos nutriendo, estemos en el sentir de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, en la fe de que la palabra de Dios que leemos, que escuchamos, que meditamos, que estudiamos, es la que nos da vida, la que nos alimenta, nos da la leche espiritual a los recién nacidos y nos da también la carne, o sea, la vianda sólida a los que espiritualmente ya tienen alguna estatura. Vamos a pasar a la tercera parte, que está basada en el tabernáculo.